Hola, tengan muy buenas tardes. Quería empezar una serie de videos, comentarios de este informe, que es el informe de la Comisión de la Verdad para el caso salvadoreño, denominado, muy bien denominado, de la locura y la esperanza. Y cómo no va a ser de la locura una guerra de 12 años civil que deja alrededor de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Pero en fin, antes de entrar a ese análisis o a esos comentarios de lo que encuentre en el informe, que sí, uno, bueno, en mi caso ya había tenido acceso a él, ya lo había revisado, pero para qué mentir, usualmente iba a las estadísticas a confirmar mi sesgo, decir, fueron tantos muertos y del bando tal, etcétera. Pero más allá de eso quería ver si existe otra información que se puede interpretar y sobre eso irán algunos videos próximos. Pero antes de ello, quería ahondar un poquito como introducción en las causas. Una de las causas fundamentales para llegar a ese conflicto definitivamente fue la dictadura. Una dictadura larguísima para el caso salvadoreño que inicia en los 30, casi que al mismo tiempo que inician las dictaduras fascistas en Europa, específicamente en 32 con Maximiliano Hernández Martínez, y que dejó una cifra de por sí ya catastrófica, terrible, de asesinatos de más de 30.000 personas indígenas salvadoreñas, donde casi terminaron con esa herencia indígena en El Salvador, y que nos privaron de ella a las futuras generaciones, ¿verdad? Acusándolos de comunistas, que había un poquito de eso, sí, ¿verdad? Pero podemos ver que la dictadura salvadoreña fue terriblemente violenta. Y esa dictadura, porque hasta cierto punto es una dictadura, ah, no sé si adelantada a su época, en un mal sentido, porque posteriormente las dictaduras en Latinoamérica de ese tipo, de corte militar, se ponen muy de moda ya en los 70, en los 80, en los 60, en el caso brasileño, pero en el caso salvadoreño fue básicamente paralelo a los fascismos y a las dictaduras europeas. En ese sentido, la dictadura salvadoreña en ese momento conformada y que siguió seguramente realizando algunas acciones de control, de realización de opresión en los años posteriores, dejó una cifra de alrededor de 30.000 muertos en sus primeros años de composición. Todo eso va desembocando en casi, qué sé yo, casi 50 años de dictaduras militares, y desemboca en esa guerra civil, del que es la de lo que habla este informe de la Comisión de la Verdad. Bien, esa dictadura y esos números terribles de esa dictadura inicial en salvadoreña también los quería compartir y comentar y comparar con otras dictaduras latinoamericanas. Realmente casi que todo el continente americano estuvo lleno de este tipo de incidentes, de este tipo de formas de gobierno tan abusivas, tan crueles, que ponía en suspenso las incipientes democracias o repúblicas que apenas no tenían ni 100 años de haber nacido. Algunas de las más populares son efectivamente la chilena y la argentina, que son dos dictaduras que a nivel cultural, por los recursos y por la influencia, al menos en Latinoamérica, que tiene Argentina, el mismo Chile, que han sido, que han retumbado a nivel mundial, en gran parte también por esos embajadores de las causas, grandes escritores que tuvieron que exiliarse, etcétera, y que mostraron y que denunciaron y que eran parte de una cara visible de esas dictaduras y de ese exilio y de esa represión. Caso salvadoreño no tanto, un país más pequeño y que queda corto y que no tiene expansión, a pesar de que han habido algunos productos culturales, por decirlo de una manera, como incluso Oliver Stone haciendo la película Romero en los 80 inclusive, pero no está tan en la memoria colectiva, pese a haber sido una dictadura aún más cruenta que la brasileña, que la argentina o que la chilena. Respecto a esos números de estas dictaduras, verificando en los informes de Comisión de la Verdad, por ejemplo del caso chileno, a quien yo tuve acceso o conocimiento primigenio
o superficial a partir del incidente diplomático con Augusto Pinochet y el juez Garzón en el 98. Bueno, ¿y quién es este tal Pinochet? Etcétera. Y uno se da cuenta, está entrando a la adolescencia y se da cuenta del sinfín de acusaciones. Y bueno, los números de estas comisiones de la verdad, que como digo, voy a tomarlos y voy a hablar de rango, ¿verdad? Rango de números, que son estadísticas terribles, pero al final de cuentas se puede resumir en números. Pero resulta que en los números de las violaciones a derechos fundamentales en Chile se hablan de alrededor de 28.000 torturas, alrededor de 2.000 asesinatos, un poco más de 2.000 asesinatos, ejecuciones y un poco más de 1.000 desapariciones forzadas. En rango hay entre 30 y 35.000 víctimas de la dictadura chilena. Asesinatos o desapariciones, que básicamente es desaparecer de la faz de la tierra material a una persona, están entre los 3.000 y 4.000 personas, ¿verdad? Que es una cifra terrible, una tragedia, ¿verdad? Pero bueno, en comparación a la de El Salvador, que no es que yo me quiera poner como El Salvador es más víctima, sino que como en El Salvador la memoria es todavía más frágil, ¿verdad? No hemos tomado tanta conciencia como en otros países, incluso latinoamericanos, de lo terrible que ha sido nuestra historia y de la necesidad de no repetición de esa historia. Para el caso argentino, que es un caso todavía un poco más en alta voz, en el caso argentino, de igual forma, ahí la desaparición forzada es un modo operandi mayor. Creo que en Chile la tortura. En Argentina alrededor de 7.000 personas desaparecidas. Alrededor, este dato no me queda claro, igual consultando la página oficial de la Comisión de la Verdad, de las Comisiones de la Verdad Argentina, así como diarios como La Vanguardia, que retoma también los datos de la comisión. Hay una cifra de alrededor de 1.600 ejecuciones, que no sé si están incluidos en esas 7.000 desapariciones, y otros casos de tortura, pero la cifra que deambula es entre 22.000 y 17.000 de víctimas totales, aunque la cifra, como repito, de desaparecidos, de muertos, en todo caso no pasaría, si fueran diferentes la de las desapariciones y el asesinato, roza los 9.000. Repito, es un número terrible, pero bueno, estamos construyendo este argumento. Para el caso brasileño, la Comisión de la Verdad de la dictadura brasileña solamente pudo comprobar, pudo hacer en estadística 431 casos de violación de derechos fundamentales de la dictadura brasileña. Igual acá está la excusa también, el comentario de que muchos de esos abusos fueron a campesinos y que nunca tuvieron acceso a justicia o que se les preguntara sobre esos abusos en dictadura. Está otro caso grave, que es el paraguayo, donde se reportaron, según la página también de la Comisión de la Verdad paraguaya, 18.000 torturados, 52 ejecuciones y alrededor de 350 desapariciones forzadas. Es decir, en todo caso no pasaría de 500 personas las desaparecidas de la faz de la tierra, eso sí, con un modus operandi de tortura de al menos 18.000 personas. Para el caso salvadoreño, en esa dictadura del 32 hasta el 83, 84 básicamente, al menos en los primeros años, en los años de Maximiliano, hay alrededor de 30.000 muertos en el conocido como el genocidio para los campesinos, el campesinado, que por casualidad o no por casualidad también eran nuestros indígenas, nuestros vestigios de indígenas todavía, de esa cultura indígena en El Salvador. Así que también tenía un componente, además de político, se puede decir que hasta racial, ¿verdad? Aunque el mismo Maximiliano, que era un dictador, era básicamente con todos sus rasgos, etcétera, indígena, ¿verdad? Así que ese lado es un poquito dudoso respecto a lo racial, pero efectivamente sí cayó en esos pueblos originarios, lo conocido como pueblos originarios o municipios con mayor cantidad de personas indígenas. Así que en principio
la dictadura salvadoreña en todo caso habría sido mucho más cruel. Habría que ver más datos y repito, pero al menos en el cifrado inicial de partida, los datos de muertos netamente en El Salvador pasarían los 30.000, ¿verdad? Y como dijimos en el caso chileno, no pasaría de 4.000, en el caso argentino, que sería también de los graves, no pasaría de 10.000, ¿verdad? Entonces, en el caso salvadoreño, 30.000 personas básicamente asesinadas por el Estado. Así, así empezó el siglo XX para El Salvador y terminó también de una forma terrible. Es difícil cambiar el rumbo. Ha sido difícil cambiar el rumbo y sigue siendo difícil cambiar el rumbo. Cada vez viene otro tipo de abuso, etcétera. Pero bueno, esa dictadura de más de 40 años, militar, dictadura militar con varios protagonistas, fueron las bases, fueron los fundamentos para la cruel guerra civil que nos dejaría 75.000 muertos y seguramente muchas más víctimas entre desaparición, entre violaciones, entre torturas, etc. Así que esto es como la introducción, una dictadura cruel de más de 30.000 asesinatos que obviamente fermentó en una guerra civil de 12 años en unos años